En cambio, el ministerio de Cristo es tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza fundado en mejores promesas. Bienvenidos, tenemos hoy la primera lectura del día 23 de enero 2025. Tenemos buenas noticias, vamos a hablar un poquito sobre la liturgia. ¿Quiénes son los sacerdotes y quiénes son los que deben de ser? Espero que nos dé tiempo. Bienvenidos. Primera lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 23, 8, 6. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesucristo tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre. De ahí que es capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, porque no necesita como los demás sacerdotes ofrecer diariamente víctimas, pero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por la palabra del juramento posterior de la ley es el Hijo eternamente perfecto. Ahora bien, lo más importante es que estamos diciendo es que tenemos en Jesús a un sumo sacerdote tan excelente que está sentado en la derecha del trono de Dios en el cielo como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es nombrado para que ofrezca dones y sacrificios. Por eso era también indispensable que él tuviera algo que ofrecer. Si él se hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofreciera los dones prescritos por la ley. Pero estos son ministros de un culto que es figura y sombra del culto celestial, según lo reveló Dios a Moisés cuando le mandó que construyera el tabernáculo. Mira, le dijo, lo harás todo según el modelo que te mostraré en el monte. En cambio, el ministerio de Cristo es tanto más excelente que Él es el mediador de una mejor alianza fundado en mejores promesas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 39 respondemos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No existe holocausto por la culpa, así que aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que se goce en ti y que se alegre todos los que te buscan cuando quieren de ti la salvación. Repite sin cesar, qué grande es Dios. Que
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, aleluya. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos, una gran multitud procediente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón. Habiendo tenido noticia de que Jesús se trasladó a donde él estaba, entonces rogó a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos de manera que todos que padecía algún mal se echaba encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les prohíbe que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué difícil entender que los demonios se echaban a los pies del Señor y le decía que tú eres el Hijo de Dios. A pesar de que estos demonios poseídos por los hombres, por las mismas personas, estos gritaban y le decía que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué él hacía así? ¿Y por qué Jesús los prohibía? Los prohibía que los manifestaran. Porque Jesús tenía una misión mesiánica que tenía que cumplir. Porque el tiempo ha llegado, dice el Señor, que el reino de los cielos ya está en medio de ustedes. Pero no podía acabarse ya, porque si se manifestara que Jesús era tan rapidito el Mesías, rapidito lo iban a matar, porque es la misión que traía el Señor. Y por eso hasta los mismos demonios gritaban que Jesús es el Hijo de Dios, pero Él los prohibía que no se manifestara, porque Él tenía que cumplir su misión. Pero ¿será bueno? No, porque los demonios lo hacían porque estaban poseídos. O sea, los hombres hablaban porque estaban poseídos por el demonio. No es una forma de decir que en este tiempo aquel que no ama a Dios, aquel que no está con Dios, que no quiere saber nada de Dios, no quiere ni servir, no quiere ir a la misa, nada de Dios, pero grita que Dios sí existe. Me pasa mucho en mis pensamientos cuando los políticos, cuando cambian de una transición, hablan mucho de Dios. Pero yo creo que si hablara de Dios, tendría una mejor forma de poder administrar a un país, a un pueblo, a una ciudad. Sin embargo, hay muchas contaminaciones en este tiempo. Entonces, la autoridad, ¿de qué hablan entonces? ¿Qué Dios hablan? Me atrevo a decir esto cuando los demonios gritaban que Jesús es el Señor. No lo estoy diciendo que las autoridades que estaban poseídas por demonios, no, sino que al estar en el poder se olvidan que hay quienes gritan y lloran porque su familia están en emigrantes, que hay mucha pobreza, que hay una ley o que hay unas normas aplican que el pueblo no aguantan soportar.
las autoridades estatales hablan de Dios cuando encuentran una transición o cuando un cambio de autoridades. Ellos piensan de Dios, pero a lo largo del camino aplicará en su vida, aplicarán que haya buenas formas de ayudar a la gente, sino que se vuelven a robar. Quizás no todos. Y eso me pongo a pensar de que los demonios conocían al Señor a pesar de que nada que ver. Bueno, vamos a ver un poquito en la primera lectura. Me quedan unos minutillos nada más. Cuando el último versículo 8:6, capítulo 8, versículo 6 dice: si la primera alianza no mereciera crítica, no hubiera buscado otro. Pero aquí está, no buscará otro. Pero el 6 dice: pero ahora Jesús celebra una liturgia tanto superior cuando es mediador de una alianza mejor fundada en promesas mejores. Una nueva alianza, una liturgia, que cuando decía el anterior que hubo muchos sacerdotes, pero tenía sus debilidades que no podían cubrir porque ellos mismos tienen que ofrecer algo. En cuando Jesús no ofreció más que se ofreció una sola vez, dice la palabra, ofreció su cuerpo, su divinidad para el perdón de nuestros pecados. Pero dejó una segunda parte, porque no terminó el sacerdocio, sino que continuó. ¿Se acuerda que el día domingo habíamos hablado, o no sé, para el día lunes, que en el Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante, habíamos tomado cuando dice: todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y los representa las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificio por el pecado, y es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Está hablando de un sumo sacerdote, de un sacerdote ministerial. No se acabó el sacerdocio, y aquí por tiempo no podemos desarrollar así detalladamente. Pero cuando dice acá, habría que buscar otro. Y ese otro va a presentar siempre los dones y sacrificios. ¿Saben por qué? Porque vamos a ver un poquitito a 1 Corintios capítulo 11, versículo 25. Lo vamos a leer porque por el tiempo se nos va a agotar. Donde dice: de igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Pregunto, ¿será que esta nueva alianza ahí terminó y se quedó? Esa nueva alianza continúa. Mire lo que dice aquí: todas las veces la nueva alianza. Esta copa es la nueva alianza. Punto. Siempre estoy en el versículo 25 y capítulo 11, ¿verdad? La primera de Corintios. Y continúa el versículo 25: todas las veces que lo beba, hagan en memoria mía. ¿A quién les dijo esto? Eso lo estaba diciendo Pablo 60 años o 30 años después de la muerte de Cristo. Pablo estaba predicando, estaba anunciando en la parte litúrgica a los corintios. Y lo decía de esta manera: todas las veces que beban, hágalo en memoria mía. Pero miren lo que dice el 26. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Hasta que venga. Suena que no ha terminado el sacerdocio. Ese sacerdocio no ha terminado. La nueva alianza no ha terminado, continúa. Porque el versículo 26 nos dice claramente: fíjese bien, cada vez que lo comen
de este pan y bebe de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por lo tanto, el que coma del pan y bebe de la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Ahí viene otro tema importantísimo. Pero sí, cada vez que coman, hágalo en memoria mía. O sea, el sacerdocio no ha terminado, pero sí para poder ver el texto y el contexto total, en el 23, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, en la noche en que fue entregado, tomó pan y después, dándole gracias, lo partió diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Hay que hacer en memoria mía el sacerdocio que tenía que ofrecer panes y dones, o sea, dones espirituales. Esta es la liturgia fiel, lo que Jesús ha hecho, el más perfecto del culto, un culto verdadero que se celebra en la tierra. Queridos hermanos, no podemos esconder bajo la mesa la palabra de Dios. Al contrario, tenemos que poner en la luz, en lo alto, lo que se hace todos los días y el domingo, especialmente el día del Señor, en la liturgia, en la Eucaristía. Dios es bueno y siempre nos regala palabras en su palabra para poder nutrir nuestro pensamiento y nuestros corazones, para que podamos seguir buscando a Cristo todo el tiempo. Muchas gracias.